feliz año a toda la gente que nos está viendo y que nos ha estado siguiendo en este programa de podcast. Yo soy Tato Valderrama y quiero desearte lo mejor, que en este 2023 puedas recibir, ya iba a decir lo que te mereces, pero no, puedas recibir algo más de lo que has esperado, que puedas cosechar aún lo que no has sembrado para este 2023. Estoy bien contento y bien agradecido por la comunidad que ha crecido en este tiempo de estar subiendo contenido a redes sociales. Seguiremos con la misma temática, hablando de prevención, tratamiento, restauración, de conductas adictivas. Ahora nos vamos a abrir un poco más para hablar de temas más enfocados en el terreno espiritual, desarrollo humano. En fin, detrás de una adicción hay un circuito de situaciones que llevan a cabo y que provocan una adicción, y es ahí donde está el verdadero enfoque según lo que hemos aprendido. Entonces, todo lo que tiene que ver con la superación personal, el manejo de las emociones, la liberación espiritual, el crecimiento del intelecto, el amor, el perdón, en fin, vamos a tratar de abarcar más temas. Así que les doy la bienvenida oficialmente y vamos a iniciar a quemarropa. Hoy tenemos un invitado que he tenido el privilegio de conocerlo, yo creo que hace algunos años ya, ¿no, Héctor? Algunos ya. Nos conocimos en el albergue. Sí. ¿Te acuerdas? Antes, mi esposa y yo, para los que no saben, atendíamos un albergue para personas en situaciones ahí un poco vulnerables, y ahí conocí a Héctor, bien chambeador siempre. Y después, en la misma vida, ahí en el mismo vaivén, nos fuimos conociendo un poco, y hace poco me hizo un trabajo en mi casa y dije, la historia de Héctor no puede pasar desapercibida, dije, ¿no? Y lo tenemos que grabar. Entonces, Héctor, estoy bien contento de poder compartir contigo tu experiencia, abrir aquí los micrófonos y pues muchas gracias por tener la posibilidad de hablar contigo. Gracias, para mí es un honor estar aquí y compartirles algo de mi experiencia, cómo me fue en la feria. ¿Cómo te fue? ¿Cómo va, no? Sí, cómo va, es un proceso para toda la vida y siempre hay que estar al pendiente, minuto a minuto. Y pues la tarea no es fácil, no ha sido fácil, no hay que descuidarse ni el más mínimo momento, porque cada vez la recaída es más difícil, más difícil levantarse. Por eso es de que siempre trato de tener mi mente ocupada, estando activamente, y me gusta leer bastante, siempre estarme cultivando y recordar el pasado para no retroceder. Y es ahí, Héctor, donde me gustaría hacer un poquito de hincapié. Sí. En una ocasión que platiqué contigo, que estabas por ahí en mi casa, me platicaste algo que la verdad me dejó pensando varios días, ¿no? Me dijiste que cuando estabas pequeño, alguien de tu familia te decía, tú eres el que vas a noquear a tu papá cuando estés grande, ¿no? Tú eres el que le vas a dar suelo a tu papá cuando estés grande, y eso me quedé pensando varios días, porque ¿cómo le dicen eso a un niño, no? Sí. Pues lejos de todo, yo siempre anhelaba una caricia de mi padre. Yo cuando iba a la escuela, veía que todos sus papás iban a ver a sus hijos, y yo quería siempre que fuera mi papá a ver mis calificaciones, que asistiera. Mi papá vivía en una colonia cerca de donde yo vivía. Antes que nada, yo soy de Morelia, Michoacán. No sé, y me identifique por el acento alemán que tengo, es muy, muy conocido, y
Y mis tíos eran los que daban la parte que le tocaba a mi papá y pues era una vida muy rasposa porque mis tíos eran puros golpes. Y desde ahí empezó a marcarse mi vida. ¿Te golpearon mucho de pequeño? Sí, mucho. Yo no podía salir a jugar a la puerta de la casa porque siempre me golpeaban, me metían a sopapos, como le dicen aquí. Y todo eso me empezó a hacer muy rebelde. Y mi abuela era una persona, acaba de fallecer mi abuela hace un mes exactamente. Sin cultura, nunca tuvo estudios, venía de un rancho y siempre mi papá pasaba de la colonia, iba al jaripeo todos los domingos. Recuerdo que siempre me separaba mi abuela en la puerta de la casa y yo me paraba por un lado de ella y siempre platicaba, mira, allá va tu papá. Él sí muy elegante y ustedes aquí careciendo de muchas cosas, pero ahora que crezcas, tú lo vas a matar, me decía mi abuela. Y yo anhelaba que mi papá me diera una caricia, que me abrazara. Yo tenía ganas de ver a mi papá. Y entraba en una confusión. Siempre mi abuela me decía, tú ahí así como eres, tú vas a ser muy cabrón. Con perdón de la palabra, disculpen. Sí, no te preocupes. Disculpen si digo palabras un poco obscenas, pero yo creo que no son tan graves como las cosas que llegué a hacer consumiendo. ¿Por qué, Héctor, tu abuela te decía eso sobre tu papá? Si era su hijo, ¿no? No. Ah, era la otra abuela. Sí, Ah, ok. la mamá de mi mamá nos crió. Y pues nos abandonó mi papá a 4 hermanos. Porque una cosa es pues tener cierto coraje, resentimiento, enojo, pero otra cosa muy distinta es desearle la muerte a una persona, ¿no? O sea, ¿a qué se atribuía tanto odio hacia tu papá de parte de tu abuela? ¿Qué le hizo tu papá? La verdad, es una de las cosas que yo hasta el momento me pregunto. ¿Por qué hay tanto odio hacia las dos partes? Mi papá tampoco nunca habla bien de mi abuela, ni de mi mamá, no sé qué relación vivirían. Yo hasta a veces pienso que mi papá hasta conmigo está resentido con nosotros. Conmigo y con mi hermano, tengo otro hermano mayor, y las experiencias que ha vivido mi hermano también han sido muy fuertes con mi papá, ahí en Estados Unidos. Y Entonces, Héctor, tu abuela, por un lado te criaste con tus tíos porque tu jefe no estaba y Sí. tus tíos pues te golpeaban, tenías mucho maltrato físico. Sí. Y por otro lado tenías a tu abuela que te metía esas ideas en la cabeza cuando tú estabas buscando un papá, el amor de un padre, el cariño de un papá, y por otro lado tu abuela te decía, cuando crezcas vas a acabar con él. Sí. Y creciste en eso, Héctor, y pues sin duda eso tuvo una consecuencia, ¿no? Me imagino. Sí, mi mamá todo el tiempo se la pasaba trabajando para solventar los gastos de la casa. En sí, mi mamá nunca buscó otra pareja con quien casarse para que no nos dieran malos tratos, pero eran muy, muy malos los tratos que nos daban mis tíos, los 2 tíos. Y de ahí empezó un resentimiento muy fuerte hacia mi persona. Yo fui muy rebelde, muy peleonero, siempre estaba peleando. Me expulsaron de la escuela
como unas 3 veces porque siempre estaba peleando, era muy rebelde. ¿A eso se debió tu incursión en la prisión desde muy temprana edad? Sí, sí, yo a los 17 años estuve en una prisión, a los 17 años por un delito grave, estuve por asociación delictuosa, lesiones y robo. Las palabras que a mí siempre decía mi abuela y que siempre se me han quedado grabadas, decía, tú puedes matar a alguien, pero no robes, porque si robas, yo te hundo más en la cárcel. Tu abuela, así te decía. Eso me decía mi abuela. Wow. Eso Me imagino decía que mi tu abuela. abuela pues venía también de un trasfondo muy, Sí. muy espeso, ¿no? Muy, muy ácido, ¿no? Muy difícil, ¿no? A mi abuelo lo mataron en Chicago, en Illinois, y le mandaron una cantidad muy fuerte de dinero, pero por su ignorancia la perdió pronto, la malgastó. Ella llegó a la ciudad de Morelia, a una colonia céntrica, y compró una casa con todo y la tienda, a puerta cerrada. Órale. Tal vez de eso, tal vez por, disculpa que te interrumpa, tal vez por eso, pues ella venía cargando todo ese duelo, furia, rencor y todo lo que pasa cuando hay una pérdida, ¿no? Y eso a lo Sí. mejor se desbordaba en los nietos, ¿no? En este caso, en tu caso. Pero a donde me gustaría dirigirme es cómo una cosa fue llevando a la otra y a los 17 años ya estabas en una prisión mexicana o estadounidense. Mexicana, mexicana, es que algunas de las veces, por su frustración de mi abuela, de la nada en las mañanas se levantaba y no eran buenos días, era a golpes. Levántate, que no es un, ¿cómo decía? Eran sus palabras. Era muy, muy, muy vulgar en hablar mi abuela y siempre con puras palabras obscenas y a golpes. Órale, órale. Oye, Héctor, y a los 17 años llegas a la prisión, acá en Sonora le llaman Itamas, antes le llamaban Cotumen, que es la prisión de jóvenes, y llegas a la correccional juvenil, ¿y cómo fueron tus primeros días ahí? Yo no llegué a una prisión juvenil, yo llegué directo a una prisión por el delito que iba, a una prisión ya ¿De adultos? de adultos. Órale, a lo mejor antes el sistema sí era, ¿no? Porque Sí. ahora pues ya hay ese sistema de correccional juvenil. Y en, Yo he conocido muchos muchachos que aunque traigan un delito de alto impacto, como es el de secuestro, homicidio o violación, llegan primeramente ahí, la condena máxima es de 5 años y ya si llegan en el transcurso de su penitencia, llegan a la mayoría de edad, los mandan a la grande. O sea, tú llegaste directamente a la grande. sí, ¿Y qué hace un directamente. muchacho de 17 años en prisión? Es, es una de las cosas que aún me han marcado más en mi vida, porque vivir entre puros delincuentes, violadores, no lo podía creer, no lo podía creer, se sufre y vives experiencias muy fuertes en la prisión, debes de estar muy al pendiente de ti, porque hay violadores, te acosan, ¿En tu estado estuviste, Héctor? sí, en Michoacán, Órale. en Michoacán, Y ahí aprendes a sobrevivir. sí tienes que pelear también, pelear para sobrevivir y
Pues para aguantar la presión de la prisión, yo consumía marihuana de temprana edad, desde temprana edad. En sí, en la casa siempre había alcohol, y yo recuerdo que le robaba el alcohol a mi abuela, a mi mamá, porque tomaban. Y en el horno de la estufa siempre yo escondía una porción de vino y yo bebía. Y se me empezó a despertar la obsesión. Cuando llegué a la prisión, yo veía cómo se juntaba, hacían una fila, muchos esperando a que se desocupara una insulina, una jeringa para insulina, porque con una jeringa se inyectaban muchos, hasta que la jeringa, la reparaban. ¿Reparaban la jeringa? ¿Cómo reparaban una jeringa? Se quebraba. Disculpe que me ría, pero Sí. es como una risa de nervios o de asombro, ¿no? Se quebraba y la soldaban, la quemaban. El fierrito de la sí. jeringa. Se Órale. tapaba, buscaban la manera de Sí, eso sí he visto. taparla. Y me daba asco, me daba miedo. Y yo dije, jamás voy a hacer eso. No, yo jamás. Y consumía marihuana. En la prisión era algo legal, que se ponían en la esquina, vendiendo pastillas, palomas de marihuana y heroína. Se vendía mucha heroína en el estado de Michoacán. Y yo recuerdo que es muy fuerte esa droga y mi organismo no la probaba, vomitaba y insistí. Si te daba asco, porque me acabas de decir que te daba a veces asco ver cómo hacían filas los vatos para reparar la misma jeringa para inyectarse, ¿cómo la consumiste si te daba asco? Es que la heroína se quema, se inhala, le dicen caldo de oso, y por ahí empecé. Por ahí empecé yo a darme caldos de oso. Yo tengo ¿Por la nariz? Por la nariz no tengo olfato yo, porque duré consumiendo muchos años heroína por la nariz. Y y de ahí pasé a lo siguiente. Llegué al grado de inyectarme también, ya después hacía esa fila yo. ¿Cuál es la diferencia del efecto de snifar a inyectar? ¿Es el mismo? ¿Es más rápido por la vena? Por la vena. Ah, ok. Por la vena es al momento. Ok. Al momento. Ahí fue donde probaste la heroína en prisión. La heroína en prisión, a los 17 años. Wow. De ahí empezó mi infierno y la dejé por laxos. Salí de la prisión. Vino mi papá de Estados Unidos porque no podían sacarme por el delito que estaba y me pagó un abogado y me sacó. Pero ya salí yo con la obsesión de la heroína. Y me casé y fue que empezó más fuerte mi adicción. Más fuerte porque mi mamá tuvo un trabajo muy bueno, trabajó en una dependencia de gobierno y mi mamá porque estuviera a su lado, porque me consentía todo. Me decía que mientras yo no me arrimara para nada con mi papá, ella me solventaba todos mis gastos. Mi mamá prefería ella traer los zapatos todos trozados, pero a mí siempre me compraba unos tenis o siempre me compraba un buen pantalón. Siempre estaba más al pendiente de mí. Y eso a mí me gustaba. Yo me drogaba para llamar la atención de mi mamá, Mi mamá nunca tuvo tiempo de darme
afecto. Ella me demostraba el afecto siempre trabajando. Sabes, yo he observado mucho eso en los morros, en los adolescentes. Utilizar algo prohibido o hacen una conducta antisocial para llamar la atención de sus padres, porque es la única manera de que sus padres los voltean a ver. Atendí a una muchacha hace poco que yo sabía que su adicción no era a la marihuana, ni siquiera tenía problemas con drogas. Entonces cuando le pregunté por qué consumiste drogas, ella acababa de tener un problema con su mamá porque su mamá la cacheteó delante de las amigas y toda resentida al día siguiente, ella fue a un parque por donde su mamá pasa para llegar a su casa y ahí en el parque, para que la viera su mamá, ella estaba consumiendo marihuana nomás para hacer sufrir a su mamá. Sí. O sea, en una especie de resentimiento, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, he visto exactamente que suceden cosas así. Utilizan drogas o hacen una conducta porque es la única manera en que sus padres están al pendiente de ellos. Eso es algo triste. Realmente mi experiencia con las sustancias que he consumido, ninguna ha sido agradable. Como muchos me han dicho que es un éxtasis, para mí ninguna. Yo lo hacía por llamar la atención. Llegué a consumirla por la necesidad. Por necesidad, ya después sí, ya era que tenía que consumir. Oye, Héctor, y el estar consumiendo dentro de prisión, pues me imagino que ya te empezó a relacionar con mucha raza, ¿no? Porque tienes, como dicen allá adentro, que tienes que levantar el talón, ¿no? Sí. Pues para el consumo. Entonces, pues eso te llevaba a estar haciendo 2, 3 jugarretas ahí o relacionándote con esta gente. ¿Cuánto tiempo estuviste en prisión? La primera vez, casi 3 años. 3 años. ¿Y la segunda? 3 años. Estuve el lapso de 10 años entrando y saliendo. Wow. ¿Aquí en México? En México. Ok. Y pues la primera vez no me faltaba la visita. Mi mamá todas las semanas iba. Y yo cuando mi mamá iba a la prisión, yo veía un signo de pesos. A la torre. Yo no veía a mi mamá con fraternidad. Yo sabía que ahí estaba la cura, que ahí me iba a drogar. En sí llegaba mi mamá y lo primero que decía, préstame la bolsa, mamá. ¿La vacunabas ahí mismo cuando llegaba a visita? La ordeñabas de volada. Vente, vamos a comer. Espéreme, voy a pagar algo que debo. Y me iba a drogar. Ya llegaba y ¿Todo eso sucedía en el día de visita? Sí. Sí, sucedía todo eso y mi mamá siempre me trataba de llevarme uno de los platillos que más me gustaba y no le ponía atención a la comida, nada. Vendía el jabón, los utensilios de limpieza los vendía, la ropa, todo. Yo andaba en short, en guaraches, porque todo lo vendía. En la prisión de Michoacán se bordan muchos cintos, piteados le dicen. Yo había veces que día y noche estaba bordando para estar consumiendo. Todavía no llevaba ni la mitad del cinto y ya me lo habían pagado, ya no me debían. Entonces tenía que vender o empeñar, jugármela de esta manera, empeñar la correa y los patrones te tablean. ¿Te tocó que te tablearan? Te tablean. A nalga pelona, ¿sí? Sí, te bajan el pantalón y con la tabla. Hasta que sangre. Sí, 10 o 15. Dependiendo del agravio. Y todavía tienes que pagarla. Sí, eso que otra cosa. Para drogarme, había un
un señor que le gustaba divertirse y decía, con un fuete de caballo, un chicote, pago a 5 pesos el chicotazo, dame 3, pero quítate la camisa en la espalda. Wow. Para curarte. O sea, era un fetiche. Sí. ¿Es fetiche o fetiche? No sé cómo se dice, pero es esa conducta, es como una distorsión esa mental, ¿no? De alguien que disfruta Sí. ver cómo otra persona hace una actividad, ¿no? Sí. Y este cuate, o sea, te daba y te pagaba. Sí. Se pasaba por todo el corral. Era un sádico, ¿no? Sí. Chalamán. Qué grueso. Al- Y a veces por droga iba para que te pegara con el fuete. Sí. Fíjate. Vi cosas en la prisión. Si lo hubiera haber hecho no me daría pena. Pero vi jóvenes, amigos míos, que llegaron a prostituirse por consumir droga. ¿Cómo es eso, Héctor? Descríbemelo. Por los morros, sobre todo, que nos están viendo. Llega el punto ya de la adicción, donde llega la persona y le dice, ¿sabes qué? Te entrego las nalgas. Literalmente así, lo que quieras hacer conmigo, así. Pero dame una cura. Sí. En sí, desde que llegas y estás morro en una prisión, te están acosando. Cuando estás morro, sobre todo. Sí. Te están acosando y te dicen, va a llegar el momento en el que, no, está loco. Y llega el momento. Fíjate. Llega el momento. Eso y... ¿Qué otras cosas? Había otro que toreaba chiles de los más picosos, de los más chilosos, y te tenías que comer 10 o 15 chiles por una dosis de droga. Valían 5 pesos. Y el cuate que disfrutaba que te enchilaras, ese Sí. era el punto. Fíjate, qué enferma la raza, ¿no? No, pues sientes que te ahogas de lo chiloso que está, que te ahogas, porque buscan lo más picosos. Y luego hay unos que los toreas, que los pones a tostar y se ponen bien bravos. Y te vomitas de lo... O sea, todo eso tú veías en prisión, que no creo que esté muy alejado de la realidad de hoy en las prisiones, ¿no? Pero es la manera de divertirse muchas veces, Héctor, Sí. en prisión, a través de la dependencia de otros. Sí. Lo que están dispuestos a hacer. Wow. Si eres de mente débil y dejas que brinquen tu línea y que no te defiendas, todo el tiempo te están golpeando. Todo el tiempo lo que llega, no pruebas nada de lo que es tuyo porque te lo quitan, te lo agandallan. Y te ponen a trabajar para que a ellos les paguen la droga. Había filas de 50 personas en la mañana haciendo fila para comprar droga. Una línea. Preferíamos hacer línea para comprar droga que ir a recibir. Aquí le dicen la yegua. La yegua la comida. Allá es el toro. Ah. Ahí es el toro. Órale. Sí, aquí la yegua Sí, la comida, ¿no? el desayuno. Órale. Y preferíamos ir a la droga que al desayuno. Así de grueso. Sí. Oye, Héctor, todo ese movimiento de tu infancia, que yo creo que pudiéramos grabar unas 3, 4 entrevistas, ¿no? Para ir detalladamente platicando Sí. cada episodio. Pero ese maltrato en la niñez, esa ausencia de tus padres, ausencia de tu mamá por tratar de suplir las necesidades básicas, te llevó a consumir temprana edad, estar en prisión desde los 17 años, conocer la heroína, pues rodearte de gente que no es muy positiva, sales de ahí, empiezas a entrar y salir de prisión, te vas a Estados Unidos y luego te deportan. Sí.
Anduviste también de burrero. Y ahí es toda otra experiencia, ¿no? ¿Cuántos días se aventaban por el desierto, si se puede saber, Héctor? A veces hasta un mes, 15 días, depende cómo esté el camino, como había en ese tiempo de motos. Fíjate que esta última experiencia que tuve en el desierto, me insolé y ya no pude con la maleta y me iban a matar en el desierto. Me dijeron mis amigos, cárgate la maleta. No, ya no puedo, cárgatela, si no te voy a matar. Yo creo que me harías un favor, le dije. Y me dijo el amigo, ¿sabes qué? Convivimos allá contigo y eres bien buena onda, dice. Si fueras otro, sí te mataba. Pero quédate ahí, llévate esa comida, llévate ese galón de agua y tírate a dormir. No camines hoy para que nosotros avancemos y mañana te vas. Y eso hice y me perdí. Yo duré 3 días sin tomar agua y sin comer. Yo ya estaba esperando la muerte. Ya llegué a un cerro y me encontré un lente de un rifle. Y como en Sonoita duramos un mes porque no llegaba la marihuana para salir a burrear. Y yo me salía a buscar pitayas. Y siempre en todos los cerros de Sonoita hay capillitas. Y con el lente alcancé a ver. Y fue donde me guié que por ahí podía salir a Sonoita. Y un día en la noche me quité toda la ropa y el sereno, lo fresco del sereno me hidrató y me dio fuerza para caminar. Me encontré un frasco de vidrio y es bien difícil para que haya vidrio en el desierto, de miel, de chocolate, de mermelada. Y ¿sabe cuánto tiempo? Yo así me la comí y fue lo que me dio fuerza. Y ese día salí. Salí llorando del desierto porque fue un milagro de Dios que yo haya salido esta vez. Tengo las rodillas bien lastimadas. Salí, me tumbé tres uñas con las ampollas en las plantas de los pies. Y yo creo que fue un milagro de Dios que haya salido esta vez del desierto. Tremendo. Oye, Héctor, pues más allá de toda la historia que te cargas, me gustaría empezar a cerrar la entrevista. Sí. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Cómo es tu proceso de recuperación? ¿Qué es lo que haces para tratarte de mantenerte alejado de todo ese fantasma del pasado? Sé que dijiste al principio que tratas de mantenerte ocupado, pero al final del día la ansiedad está ahí, la melancolía está ahí, la soledad está ahí. ¿Cómo le haces? ¿Cómo es tu vida ahora? Fíjate que yo batallo mucho, Tato, porque el confort del hogar es agradable. Tomar una decisión y salirse de la familia, dejar a la familia, es una decisión muy fuerte que nunca pensé en tomarla. Y yo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque mis hijos ya son grandes. Yo dejé a mis hijos chicos, y ahorita ya están casados, ya tengo nietos, no los conozco. Y las recaídas que he tenido, me daría tristeza que me vieran de esa manera, porque no es agradable. En sí, cuando me habla mi hija después de ser, es mi mejor amiga. ¿Tienes diálogo con ella? Sí, bastante. Me tiene confianza,
y platicamos muy bien, abiertamente, siempre está buscándome para... O sea que a pesar de todo, has logrado construir una buena amistad con tu hija, qué buena onda. Y con su mamá, porque ella me dice en broma, papá, nadie de la familia de mi mamá me quiere. ¿Por qué, mija? Porque estoy igualito a ti. Porque les di muchos dolores de cabeza, muchos. Tuve una gran mujer, la mamá de mis hijos, que daba la vida por mí. Yo a la hora que le chiflara, ella salía a donde me la quisiera llevar, me quería bastante. Y fue la que vivió la peor parte de mi drogadicción. Por eso es de que sé que si voy a Michoacán, desacomodo cosas que ya están acomodadas. Ya. Y es doloroso. Mi hija me pidió llorando que el día de sus 15 años estuviera presente. Llorando me lo pidió y no fui. No fui y lo cargo. Hay una parte que dicen que los fantasmas atormentadores del ayer yo hay noches de insomnio que completamente no duermo pensando en todo el daño que he hecho, yo hasta los últimos momentos le di dolores de cabeza a mi madre. Y mi madre siempre buscaba dialogar conmigo. Y mamá, espérame, voy a la esquina, a rato vengo. Y yo prefería irme con la banda. Y a los 15 días que a mí, mi mamá me alcanzó a internar en un centro de rehabilitación, fueron y me dijeron que mi mamá se murió. Y es algo que todavía no supero. Yo creo que es una forma de las que he sido muy rebelde y que le he jugado al malo para aparentar que soy muy noble y que lloro, pero que me tapo con la cobija para que no vea. Porque soy muy sentimental. Y antes me daba pena decirlo. Y gracias a toda esta vida que he vivido, yo he descubierto que tengo valores y que soy una gran persona. Amén. Y me daba pena, fíjate, descubrirme, conocerme a mí mismo. En sí yo fui a Estados Unidos para ver por qué tenía ciertas conductas, para analizar a mi padre. Porque yo era de cierta manera. Y al principio sí iba y lo invitaba a comer. Yo desde que llegué a Estados Unidos al otro día tuve trabajo y tuve muy buen trabajo. Y lo invitaba a comer a mi papá. Y vamos a comer. Y al principio así fue, ya después empecé criticándolo. Y empecé a beber, porque no bebía cuando llegué a Estados Unidos. Y volvió el resentimiento que tenía acumulado con ira. Mi papá me dijo, tengo otros 2 medios hermanos. Allá tengo un hermano de sangre, mi hermano mayor allá, y otros 2 medios hermanos. Y mis medios hermanos siempre les gustaba andar conmigo. Y yo nada más bebía y mis hermanos consumían drogas. Y mi papá me dijo, tú viniste aquí nada más a sonsacar a tus hermanos. Y si sigues así, te voy a deportar. Mi papá es ciudadano americano. Y le dije a mi papá, a mí no me amenaces. Y cuando me tuviste que llamar la atención,
no lo hiciste, ahorita ya no lo puedes hacer. Y si lo haces, te vas a arrepentir. ¿Esa fue la última vez que has visto a tu papá? Lo amenacé a mi papá. A mí no me asustas, me dijo. Y en una ocasión peleé con mis hermanos, con mi hermano mayor, me corrieron del trabajo. Ese día me puse muy mal, borracho. Y al otro día llegó mi papá y me reclamó que por qué, porque le quebré una pantalla grande a mi hermano y que por qué le había quebrado la televisión. Y sin pensarla, me levanté y fue cuando explotó todo el resentimiento y la ira. Yo no sabía qué es lo que había hecho. Yo ya me di cuenta cuando ya estaba cuando ya me estaban bañando, porque me bañaron con un líquido de agua amarilla. En el baño me estaban bañando para desinfectarme y me dieron un uniforme naranja. Y ya fue cuando empecé a volver en sí. Ahí fue la culminación de todo un resentimiento desde niño en contra de tu papá. Sí. Explotó. A los 3 días me llevaron a corte y ya me estaban haciendo el bond, como la fianza, y yo ya estaba contento porque ya iba para afuera. Y llegó mi papá, lo vi cuando llegó, entró. Y dijo, que espérese, juez, espérese que se haga justicia. Y se levantó la camisa mi papá, desde aquí hasta aquí tenía morado. Le fracturé 2 costillas y mucho resentimiento acumulado. Mucho. Oye, Héctor, te reitero la pregunta. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? Sé que vas a veces a reuniones de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué rol juega Dios en tu vida? En tu tema de recuperación. Yo busco tener un contacto más concienzudo con Dios. Yo casi siempre hay una hora que despierto y es siempre a las 3 de la mañana y a doblar rodillas. ¿Por qué será que el dependiente, cómo puedo estructurar este comentario? ¿Por qué será que al final del día el dependiente de una actividad o de una sustancia encuentra el camino a la superación o a la libertad en Dios? ¿Por qué crees tú, en tu experiencia? Porque en Dios está el éxtasis que ninguna sustancia te da. Órale. Ahí descubres ahí he descubierto he probado, como te dije, y no por presunción, muchas sustancias, y ninguna me ha dado la satisfacción y me ha llenado el vacío cuando tengo una relación con Dios, así que me someto, que me pongo en comunicación con Él, así, con el corazón abierto. ¿Qué sientes, amor? Siento una paz, siento que floto a veces. Siento algo. Libertad. Libertad, sí. Eso es. Encuentras la seguridad, la plenitud, la libertad. Todo eso te lo da que la oración. Sí. Oro. Sientes que tus pensamientos, tus emociones se agarran su lugar. Entregas, te digo porque a ver si puenteamos, porque a mí me pasa a veces igual, ¿no? Siento que mis problemas ya no son tan grandes y sobre todo siento que, no sé si te pasa, que ya no estoy solo peleando con un problema, sino ahora siento a un gigante conmigo y eso me empodera. Yo creo que por la situación que yo viví, yo siempre estaba enojado y a veces no sabía ni por qué. Pero yo siempre tenía que salir a pelear con alguien.
Y en el medio en el que me desenvolvía hay pura gente que está en el mismo canal, buscando a alguien también con quien pelear. Y si no, busca la manera de pelear. Y eso se ha estado alejando cada vez más, cada vez más. Para eso tuvieron que quebrarme una mano. Es donde empecé a bajarle, porque ya no fui el mismo. Eso y que cuando yo hice un pacto con Dios, le fallé, me dio otro jalón de orejas. 3 veces me he quebrado la mano. Escuché, Héctor, escuché que los pastores no de personas, sino los pastores de ovejas, literal, pues regularmente andan acarreando a las ovejas, a las que se pierden, las traen. Pero cuando una oveja está renecia, o sea, sale y sale y sale del corral, lo que hace es quebrarle una pata y se acabó el problema. Entonces, yo no puedo afirmar que Dios nos va a quebrar una pata, pero a veces permite que nos... Pues a ti te quebraron una mano, no me acordé de eso, de cómo, pues, como puede decir el pastor, no, esta oveja pues no quiere agarrar la onda, todavía tengo un propósito con ella, no es el tiempo todavía de que me la lleve al cielo, le voy a quebrar una pata para que ya se quede aquí, o por lo menos que ya la piense 2 veces antes de estarse saliendo del corral, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo que muchas veces sucede en nuestro camino, porque es inexplicable, Héctor, cómo hay personas que no han vivido ni de cerca las experiencias que tú has tenido y ya fallecieron, y ya están en otra vida, ¿sí? Accidentes, enfermedades a temprana edad, o sea, cuánta cosa hay ahí, el COVID a cuánta gente se llevó, y de repente nos topamos con historias como la tuya, que es una película de ciencia ficción, desde tu niñez hasta todo lo que has caminado, los desiertos, todo. Yo te conocí en un albergue, fíjate, ¿no? Sí. O sea, en todo lo que has procesado, y aquí estás. Y aquí estás. Y ahorita que veníamos, me venías diciendo que te invitaron a un asilo de ancianos allá en Ensenada, a estar cuidando a la gente de mayor edad. Y si te invitaron es por tu calidad de tacto, de servicio que tienes, de esa capacidad que tienes para servir al prójimo, que yo creo que eso te lo ha dado el contacto con Dios, porque es muy difícil amar a la gente si primero no recibimos el amor de Dios. En mi caso, eso fue lo que me provocó tener compasión y servicio a los demás, porque antes nomás veía por mí. Por lo tanto, fíjate donde estás ahora, pues a lo mejor muchos ancianos van a recibir un toque de ti, un servicio de ti. Lo que me indica es que nos vamos y nos quedamos cuando el jefe, el autor de la vida, lo decida. Sí. He conocido gente en terapia que se colgaron, llegó la mamá que no estaba en casa, quién sabe, porque se le olvidaron las llaves, llegó y lo alcanzó a levantar al morro. Entonces dices tú, ¿qué onda? O sea, ¿cómo pasó eso? Pues simple y sencillamente Dios tiene un plan para cada uno y bueno, creo que en tu caso, Héctor, pues todavía hay tinta en la pluma para seguir escribiendo más páginas en el libro de tu vida. Oye, me escuché medio filosófico, ¿no? Pero salió bien, sonó bien, ¿no? Hay algo bien importante que viene en el paquete de las adicciones, si me das permiso. Tato. Sí, dale. Acabo de vivir una experiencia en esta última vez que me quebraron la mano. Y me tuvieron 1 mes y medio hospitalizado y todo iba bien, pero cuando les dije que yo había consumido heroína, es como una etiqueta que te pones. Y la ciencia médica está luchando por salvar vidas y yo haciendo lo imposible por quitarme la vida. A mí me tuvieron que abrir las venas para poderme canalizar.
Me abrieron la ingle para poderme encontrar la femoral, para poderme poner un suero. A mí no me pueden poner un suero fácilmente. Por la heroína todas mis venas se esconden. Y batallaron mucho los doctores. Entonces, la ciencia médica también está en contra de los adictos. El paquete es muy para los jóvenes que están escuchando. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa y no es un juego, como dijo Tato, no todos vivimos para contarla. Y yo he durado todo un día perdido, muerto, se puede decir, y he vuelto de una sobredosis de heroína. Una vez me metí a un terreno en la mañana y hasta la tarde salí. Y ¿sabe por qué? Porque Dios tiene un plan. Héctor, te agradezco mucho el espacio, el tiempo. Lo más bonito de estas conversaciones es que se quedan colgadas ahí en internet y ahí se van a quedar. El día de mañana tú y yo a lo mejor ya no estamos y alguien va a poder escuchar este podcast. Un papá le va a poder poner este podcast, esta plática a su hijo. El papá no necesita ser experto de drogas, nada más tiene que utilizar los recursos. Entonces nada más puede decirle, hey, aquí está el celular, escucha esta conversación, para que veas lo que puede suceder, para lo que te puedas venir a enfrentar, ¿no? Entonces te agradezco mucho de todo corazón, Héctor, y pues nos vamos a seguir viendo en el camino de una cosa, de una manera o de otra. Gracias por darme la oportunidad y mis mejores deseos. Feliz año a todos y que Dios los bendiga. Igualmente, pues muchas gracias. Compartan este podcast con sus amigos, sus primos, familiares. Siempre hay alguien que puede nutrirse de una conversación de vida como la que acabamos de tener. Así que te agradezco mucho tus comentarios, pero sobre todo que lo compartas. Eso sería algo con el cual me sintiera gratificado. Dios te bendiga y aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar. Yo soy Tato Valderrama, me puedes buscar en todas las redes sociales porque seguimos haciendo contenido como este. Dios te bendiga y saludos pues. Chao.